Hace 6 días atrás que España despertó con una trágica noticia que había marcado la actualidad de toda esta semana. Un tren de pasajeros aéreo que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid descarrilaba el domingo por la tarde a la altura de Adamuz, en Córdoba, invadiendo así la vía del sentido contrario. Una fatalidad que hizo que este accidente coincidiera con el pase de otro convoy de Renfe que viajaba desde Madrid hacia Huelva, que también se salió de la vía y se precipitó por un terraplén de 4 metros de altura. Es que mientras continúan las labores de retirada de los restos de ambos trenes y la cifra de muertos es de al menos 45 personas, las miradas se centran en la investigación de un suceso que desde el Ministerio de Transportes ha descrito como raro y difícil de explicar. Es que las llamadas entre el centro de mando de Adif y los trenes muestran que había una confusión entre los minutos posteriores al accidente y una ruptura de los raíles por los cuales circulaba el aéreo, unida así a la aparición de marcas en los rodamientos de los coches que no descarrilaron, hacía que la principal hipótesis en la que trabajaban los investigadores fuera de una fractura previa del carril o de sus soldaduras. Conocimiento de la existencia de un solo tren. Había otro tren, yo pensé que era un vagón que había avanzado y allí yo creo que estaba lo peor. Son de los primeros guardias civiles que llegaron al lugar de la tragedia. En el transcurso que estábamos ayudando a numerosos pasajeros, que vimos que se acercaba un grupo de gente por nuestro lado izquierdo de una zona oscura. Y la verdad que no nos cuadraba mucho el que viniera la gente de la zona contraria de donde se encontraba el tren. A los agentes todavía les cuesta hablar de lo que vivieron esos primeros minutos después del accidente. Nos dirigimos hacia ese grupo de gente y ya me informó uno de los señores pues, que provenían de un segundo tren y que había bastantes personas heridas y fallecidas. Cuando auxiliaba a los heridos, se le acercó un hombre con chaleco reflectante y un móvil. Era el maquinista de un tercer tren, parado a unos 2 kilómetros por la caída de la tensión eléctrica. Me pasó el teléfono porque el centro de control de Atocha realmente no sabía lo que estaba pasando, sabía que se había producido un siniestro, pero no sabía realmente la magnitud de... La magnitud de una tragedia sobre la que todavía se desconoce el origen, aunque el foco cada vez más se centra en la vía. Que sea la infraestructura, que sea la vía, es posible. Se ha hablado de la soldadura, ¿no? Hay que ver esa soldadura si no se hizo correctamente, pero desde luego no ha dado la cara en los controles que se ha realizado. El juzgado de la localidad cordobesa de Montoro, que instruye el caso, ya ha recibido las primeras denuncias y personaciones. José María Galán, una persona que iba en el vagón número 4 del Albia, que impactó con un tren de aéreo que descarrilaba a la altura de ese municipio cordobés, tras salir como pudieron de los vagones por una puerta y reunirse en torno a la oscuridad que ya había invadido las vías. La mayoría de supervivientes hacía la misma pregunta: ¿por qué tardaban tanto en llegar los servicios de emergencia? Y es que las llamadas al 112 se habían saldado con la misma respuesta: la ayuda ya está en camino. Decían que no nos preocupáramos, que todo estaba localizado. Eso es lo que comentaba uno de los testigos que estaba dentro del tren, pero allí seguía sin aparecer nadie, ni las ambulancias o efectivos de la Guardia Civil. Entonces, de forma casi inconsciente, José María Galán, este testigo dentro de ese tren, decidió empezar a caminar por el margen de la vía y dirigirse hacia una luz que atisbaba a una distancia imposible de calcular. Él decía: no teníamos ni idea de lo que había pasado, nadie con los que pueda hablar teníamos idea de que nos habíamos dado con otro tren. El pasajero, justo que dio una entrevista a varios medios de comunicación en las últimas horas, comentaba que tenían que tomar decisiones, que suponía que porque los niveles de adrenalina eran demasiado elevados como para reaccionar, y ahí recurrieron al instinto de supervivencia. El testigo recuerda que empezó a andar en busca de ayuda hacia las 8:20 y la colisión se produjo a las 7:43, justo después de hacer una foto del vagón por si tenía que enseñársela a alguien. Decía: aquello era increíble. Todo estaba a oscuras, no sabía lo que iba a encontrarme. La linterna me daba para iluminar un poco más allá de las botas. Arranqué a andar con toda la precaución porque no sabía si había un barranco, hierro, agujeros. Era complicado moverse en ese entorno. Hacía un frío de cojones. Cuando voy avanzando me doy cuenta de que hemos atropellado algo. A lo mejor un caballo grande o un ciervo, pero empiezo a ver
restos de personas. El hombre estimaba que en recorrer los aproximadamente 700 metros que separaban ambos trenes siniestrados tardó alrededor de 20 minutos. A medida que se iba acercando hacia la zona iluminada que intué que podría ser una torreta de cables de tensión, vio el aéreo. Dijo: pensé que estaba aparcado. Pero cuando vi las escaleras en lo alto ya me di cuenta de la situación, que esto era un choque. Hasta ese momento no tenía ni idea, y fue en ese momento cuando se encontró a un agente de la Guardia Civil y le contó que un poco más atrás había otro tren con 2 vagones completamente destruidos. Ahí se llevó el mismo shock. Me preguntó cuántos vagones iban, y yo le dije que no lo sabía, que iba en el 4, pero que había bastantes restos de personas por las vías. Acompañado del guardia civil, José María Galán deshizo el camino y le condujo hasta el Albia a este guardia civil, donde trataron de reunir a todos los supervivientes para trasladarse hasta un sitio seguro. Le dije a la gente que apuntara hacia la derecha con la linterna, porque hacia la izquierda eran bastante evidentes los restos de personas. Y ya en el área en el que se desplegó el dispositivo de emergencia, este pasajero recuerda hablar con otros compañeros y preguntarse por qué tardó tanto en llegar la ayuda. Él decía: no sabía si había un barranco, un puente o una laguna que justificase por qué no venían los servicios de emergencia. Es que cuando llamamos al 112, alguno tuvo que decir que íbamos en el tren a Albia de Huelva. Yo les dije que creía que estábamos en algún lugar de Sierra Morena y que había muertos y heridos y que esto era muy gordo. José María Galán es uno de los 191 pasajeros del tren Albia del accidente de Adamud y es la persona que informa a la Guardia Civil de que existe un segundo tren accidentado, no solo el Irio. José María, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo primero de todo, ¿cómo se encuentra usted? Bueno, voy asumiendo ya el tema, estoy pasando ya, creo que la fase de negación, de no aceptar lo que ha pasado, no la he cruzado del todo, pero bueno, procuro entender ahora ya, sí estoy más interesado en ir entendiendo al menos qué pasó y recomponer parte de lo que nos sucedió a todos los que íbamos allí. Permíteme tutearte, José María, ¿tienes algún daño físico visible? Bueno, lo que tengo son costillas fisuradas, contusiones, pero nada que no me permita andar. Tampoco puedo andar mucho, ya puedo andar todos los días, ando un poquillo para seguir recuperando fuelle, pero no puedo hacer de 5 kilómetros, por ejemplo. Sí puedo estar andando 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. ¿Y en qué vagón del Albia viajaba usted? ¿Viajabas tú? Pues íbamos en el 4, yo iba en la plaza 13A. En la 13A del 4. ¿Se siente en ese vagón el choque de las 2 primeras unidades contra los 3 últimos coches del Irio o no se siente? A ver, para empezar, yo no sabía si lo que estábamos sintiendo era un choque con algo, si podía ser con algún animal, con algún vehículo o, como otras veces ha sucedido, que esto yo lo usaba bastante, yo estaba yendo a Madrid mucho desde el 2017 al 2024 en diciembre, que por diversos motivos, entre otros la falta de puntualidad, la falta de seriedad de este Albia, desde la Palma del Condado, yo lo cogía en la Palma del Condado hasta allí, pues decidí que ya pasaba, que me quedaba a trabajar por aquí y no iba más para allá porque la verdad que era una vez varias veces nos dejó tirados 4 o 5 horas en la vía. La sensación de seguridad, por supuesto, iba disminuyendo mucho. Lo único que bueno, asumimos todo que era fiable, asumimos todo que no era necesario un cinturón de seguridad, pero todo eso a mí se ha desaparecido de golpe. Es decir, lo que empezaron fueron con vibraciones muy fuertes, efectivamente, un impacto, una salida de vía que la notamos perfectamente y quiero empezar a recordar que es que lo que llevábamos delante no eran ya vagones, eran airbags. O sea, lo único que teníamos delante era el vagón 1, el vagón 2 y el vagón 3. Y el nuestro quedó bien dentro de lo que fue aquello, comparado con aquello. Entonces, ha sido recuerdos de múltiples impactos. El sonido es el mismo, un ruido fuerte con desaceleraciones, con muchísima gravedad, a 200 kilómetros, estiman algunos a 210, pero nosotros
cuando estás metido ahí empiezan a acelerarte otra fuerza de un lado a otro. Yo todo me llevé al costado, el chico que iba al lado mía se agarró, nos agarramos los dos y suerte o muerte. O sea, esto ya ahí no tienes nada que hacer, no tienes posibilidad ninguna de decidir tu vida. ¿El coche te volteó? ¿Te moviste dentro del vagón? ¿Chocaste contra las paredes? ¿Qué pasó en esos primeros instantes y cómo conseguiste salir del vagón? Los primeros instantes fueron una vibración desde el suelo hacia arriba, o sea, las fuerzas venían desde el suelo hacia arriba y luego nos zarandeaban. Bueno, ahí ya cuando el primer impacto fuerte, porque yo no sé cuántos tuvimos, yo digo que ahí nos agachamos, me agarré al sillón, nos agarramos el chaval y yo y aguantamos el tirón a no sé cuántos golpes tendríamos. Pero lateralmente sí, lateralmente a mí en el costado, o sea, yo todo lo tengo en el costado. Hubo otra gente que salió despedida volando y hubo otra gente que se pegó con la cabeza y otros que, en fin, no lo han contado. Y tú cuando finalmente se detiene tu coche, te incorporas, ¿qué ves? Descríbeme la escena en esos primeros minutos cuando te alzas. Pues la más completa oscuridad, o sea, cuando te alzas, primero instantáneamente no hay sonido, se para todo el sonido de golpe, comparado con los ruidos que teníamos y los impactos, todo se queda parado, todo se queda en silencio de un instante que luego pues empieza a hervir, empieza la gente a algunos a preguntar por otro cómo estáis, estamos bien, otro llorando, otro que no respondía, alguien enciende en el vagón la linterna a completa oscuridad, todo esto en completa oscuridad y claro, pues abren una ventana en un extremo, una chica que estaba detrás mía empieza a martillear también la ventana y luego ya pues ayudándole le metimos 2 patadas a la ventana y la abrimos. Eso para que saliera el humo, porque por ahí no íbamos a bajar todo, había gente mayor, había y demás, y no sabíamos dónde estaba. Entonces con eso tengo una primera ubicación, saco el móvil y digo, pues esto es Sierra Morena, ahora ni idea de dónde estamos, si aquí hay un barranco, si aquí... Y no teníamos ni idea de la situación del tren nuestro, ni de la existencia de ningún otro vehículo. Es que muchos se preguntaban cuánto tiempo pasó desde el descarrilamiento y choque en Adamuz hasta que se asistió al Albia. La cronología de lo que sería este accidente tremendo para muchos era otra hasta este testimonio. Sabemos que a las 6:10 el Albia sale de la estación madrileña Puerta de Atocha con destino a Huelva. A las 6:40 desde la estación de Málaga sale el tren aéreo con destino a Madrid. A las 7:43 ambos trenes se cruzan justo en el punto del accidente. 7:43 con 44 segundos, con la información que se tiene, cruzando los datos de ubicación y de velocidad, es en este momento exacto que se fija el momento del impacto. A las 7:43 y 45 el sistema de telemando de energía refleja una caída de tensión a la altura de Adamuz. Así el maquinista del Airio, 2 minutos después, contacta con el centro de mando y reporta un enganchón. Y 3 minutos después, desde el centro de mando de Atocha intentan contactar con el maquinista del Albia, pero no hay respuesta. El maquinista ya habría fallecido. Así que, 12 segundos después desde Atocha se vuelve a intentar contactar con el maquinista del Albia, pero tampoco se logra. Como no logran establecer la comunicación con el maquinista, desde Madrid se llama la interventora del tren. En estado de shock, informa que tenía sangre en la cabeza, ese golpe, como todos sabemos ya, y un minuto después se avisa al H24 y Centro de Protección y Seguridad de Adif para que movilice los servicios de emergencia. A las 7:51, pasajeros del Albia llaman directamente al 112. Empieza la espera. Durante más de una hora, algunos supervivientes del Albia dicen no ver llegar a sanitarios. Y asimismo, y según la Junta de Andalucía, a esta hora es cuando los primeros sanitarios llegan al Airio. A las 8:02. No sabe en ese momento que hay otro tren siniestrado. Dice también la Junta de Andalucía que cuando los sanitarios llegaron a la zona cero se encontraron nada más llegar al lugar con un tren descarrilado y en ese momento no había noticias de un choque y nadie en aquel momento se planteaba si el tren era un Airio o un Albia porque la urgencia era atender a esas personas.
No es hasta las 8:15 que se ordena la interrupción de la circulación en la línea y el retroceso de los trenes a las estaciones de origen. Asimismo, y según relatan los supervivientes del Albia, algunos pasajeros de este tren llegan caminando por las vías al aire a las 9:42. Pero algunos testimonios del Albia dicen que por primera vez ven a médicos y enfermeros sobre las 10:15. Habiendo pasado ya por lo menos unas 3 horas desde el choque. Galán relató la secuencia que él vivió. Decía una vez que entre todos los que estábamos allí hicimos lo que pudimos, sacando a todo el que pudimos, y después de decirnos al 112 que la ayuda estaba en camino, esperamos hasta que la paciencia se agota por lo que estaba sucediendo. Ya no era que se siguiese atendiendo a la gente con los medios que teníamos. No teníamos nada, no había botiquines, no había linternas. Como ya estábamos todos diciendo ¿por qué no vienen?, decidí que iba a ir para allá y ver qué pasaba, porque yo ese entorno no lo conocía. No sabíamos si había algún barranco, alguna laguna entre nosotros y las luces que veíamos al fondo. Luego, cuando ya empiezo a ver todo el embolado, empiezas a hacerte una idea, y ya cuando estábamos más cerca, a unos 100 metros, veo otro tren, pero que pensé que estaba aparcado. Pero es que el testimonio de Galán vuelve a insistir en que ninguna de las personas que viajaban tanto en el aire como en el Albia parecen ser conscientes de que habrían sufrido un impacto y no eran conscientes de que había otro tren. La duda aquí es si desde Atocha ya se había comunicado tanto con este tren como con el otro. ¿Por qué no se avisaba que eran 2 trenes? Galán quiere matizar en que no se trata de criticar a los equipos de rescate, diciendo que no le echaba las culpas a la gente que estaba allí, que era todo agradecimiento, pero que aquí había algo raro y por qué no se llegó antes. Y José María, cuando consigues salir del coche, ¿te pones a andar porque descubres o intuyes o ves a lo lejos alguna luz que provenía del Iryo? O sea, ¿cómo es el momento del encuentro con el Guardia Civil? A ver, 2 cosas rápidas. Nosotros no salimos del coche así porque así. Llamamos al 112, comunicamos que habíamos tenido un accidente. Insisto que supongo que diríamos, mira, yo vi mi nombre, la chica que marcó el 112 la tenía al lado porque yo no encontraba mi móvil, y ella misma me dice, habla tú, porque claro, es que aquello era mucha tensión, ¿sabes? Y estábamos pendientes unos de otros, atendíamos a la gente que estaba allí, quitábamos las maletas de encima de los otros. Y le dije a la del 112, pues bueno, que sí, que es mi nombre y que estábamos en un accidente de un tren, no sé si dije de un tren o de un Albia, no me acuerdo, pero podéis, si dan esas grabaciones, sabéis hasta el momento en el que se produce la llamada con el 112, nos dicen que la ayuda ya está en camino, que está allí ya, y que nada, total, nosotros decidimos que si la ayuda está en camino y que está allí ya, nos vamos a quitar de dentro del tren, porque si viene otro tren o viene cualquier otra historia, que ya no sabíamos por dónde nos iba a venir el siguiente golpe, pues decidimos ponernos todos a salvo fuera del sitio, todos los que pudimos, los que no estaban ya muertos, o sea, lo que sacábamos intentamos todo trabajar. Os digo que yo he estado en sitios complejos y la forma de trabajar de allí parecía un equipo, parece como si no hubiéramos estado entrenando para esto, ¿sabes? Empezamos a salir bien, empezamos a ayudarnos, nadie hizo nada fuera de tono, no, por supuesto había gente que podían hacer más y otros que podían hacer menos. Una vez que bajamos todos, volvió alguien más a llamar, que sí que están aquí, pero que aquí no se ve nada. Y a la distancia, que le digo que era de noche, que no teníamos ni idea de poder estimar a qué distancia se encontraba lo que había al fondo, que para nosotros solamente era la ayuda por los focos naranjas y azules, no oíamos sonido. Y en ese momento, pues como estaba ya casi todo el mundo haciendo cosas, atendiendo y demás, digo, mira, me voy a poner, y me puse las botas y las 4 cosas que llevaba de un curso que había estado dando de rastreo en nieve ahí en Ávila, y digo, me voy para allá porque no sé qué coño me iba a encontrar. Yo creí que iba de un barranco, creíamos que iba de un puente, que iba de un arroyo, porque era lo que explicaría por qué esta gente no viene. Así que avanzamos, primero avancé, pues yo creo que hasta los 350, 400 metros me empecé a encontrar ya cosas de gente y demás. Los cables estaban ahí, que yo no sabía si eso tenía electricidad o no, con lo cual tenía que ir esquivándolo. Y ya cuando llegué la distancia era mucho mayor de lo que yo había estimado inicialmente. Yo no podía correr mucho porque me dolía el costado,
y cuando veo lo que había, pues vi el tren y vi que yo creí primero que estaba aparcado a 100 metros, digo, pues habrán detenido ya un tren. Y luego ya cuando me acerqué, pues vi que no, que estaba toda la atención de medios, estaban allí, vehículos y demás. Y posteriormente, pues nada, me hablé con el oficial, con la Guardia Civil, y me dijo que de qué tren venía, y le dije que venía del Albia, del de Huelva. Y reaccionó con sorpresa, claro, José María. No sabía nada Sí. del Albia. Reaccionó con sorpresa. Yo también reaccioné por sorpresa, pero yo tampoco sabía nada del otro tren. Así que nada. Bueno, gracias por su relato, José María. Gracias. Mejórese, un Venga, abrazo. hasta ahora. Aún así, a día de hoy, los ingenieros de caminos de este país llevan días analizando los datos que le llegan del trágico accidente de Adamuz en medio de toda la sorpresa y la cautela acerca de las primeras investigaciones y los primeros pronunciamientos oficiales de lo que pudo haber pasado. Lo que sí tienen claro todos los consultados es que el gasto en mantenimiento de alta velocidad no estaba acorde al mayor estrés que las infraestructuras tenían con la liberalización del servicio desde el año 2020. Y es que las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en su comparecencia del miércoles fue ofrecer datos sobre el siniestro que dejaron una frase muy llamativa, diciendo que no se descartaba nada, pero que era una posibilidad innegable que el estado de la vía pudiese haber sido la causa. Además de esas muescas, esas marcas que hablamos en el día de ayer, halladas en los vagones del Airio y en otros convoys anteriores que pasaron por aquel lugar, y aún así durante sus casi 2 horas de comparecencia ante los medios de comunicación no arrojó mucha luz sobre cuestiones clave de lo que realmente pudo haber ocurrido. Jesús Contreras, el vocal de la Asociación Española de Ingenieros de Caminos que vimos en el día de ayer, creía que lo que había pasado en Adamuz no era normal, con una vía revisada hace menos de un año, y se decantaba más por la interacción entre la vía y el tren, como desde un principio también se señaló desde la CIAF. Contreras explicaba que las soldaduras estaban firmadas por el propio operario, que lo hacía y pasaba un riguroso control, con test de visuales, radiografías, ultrasonidos y a través de líquidos para comprobar la porosidad, que no era normal lo que había pasado, y apuntaba que un choque por temperatura extrema sí podría producir algún tipo de problema. También para otros ingenieros, la caja negra e incluso la deformación de los propios raíles afectados, que ahora se estudiaba en un laboratorio en Madrid, iban a deparar en la investigación datos muy importantes sobre lo ocurrido antes y durante la secuencia entre que los dos trenes Airio y Albia impactaron en las proximidades de esa estación. Y es que hay un contexto como la entrada en liza de nuevos operadores de alta velocidad desde el año 2020. Jesús Contreras indicaba al respecto que la vía del AVE estaba diseñada para un tipo de tren con un peso determinado, que era el que Renfe había venido utilizando con 13 toneladas por eje. Ahora, y según los datos que ofrecen, el peso de otros trenes es mayor, hasta 26 toneladas por eje. Y el caso de otras con 2 plantas, ¿no? Y la vía nota con mayores frecuencias todo esto. El gasto con esta coyuntura no se estaba haciendo como se debía hacer, y a ello le ponían el acento a la falta sistemática de presupuestos generales de Estado de estos últimos 3 ejercicios. Básicamente, Contreras aseguraba que no sabían qué prioridades había sobre carreteras, ferrocarril u obras hidráulicas. También es cierto que el presidente del Comité de Edificación e Infraestructuras, el primer mensaje que trasladaba era que confiáramos en los miembros de la CIAF, apelaba a la cautela y demás, pero 6 días después no sabemos mucho cuáles son las causas de este accidente, y lo único que han asegurado es que pudo haber una concatenación de circunstancias fatales en las cuales se destacaba el paso del Albia en ese momento y una letal secuencia de unos segundos. Pero es que hay demasiados informes contradictorios hasta este momento. Es cierto que abunda una causa multifactorial según muchos expertos, y avanzan que nos vamos a encontrar probablemente con informes técnicos contradictorios o no coincidentes en la verdad técnica, y a la espera de verdad judicial que tardará en llegar y será peor que Angrois.
es que hay un profesor universitario que recordó que todos los problemas que veníamos arrastrando sobre el mantenimiento estos meses atrás, en los que no habían cesado los retrasos, las denuncias por vibraciones, los problemas con catenarias, por lo que no era extraño que lo sucedido en Adamuz tuviese relación con el mantenimiento. Es cierto que se estaba siguiendo al detalle todo lo que acontecía en torno a este grave siniestro y que coincidía en el papel que la caja negra y el análisis de la soldadura y las vías dañadas jugaban en estos momentos un papel muy clave, y obviamente se pide transparencia para reconocer lo que ha sucedido aquí, una transparencia. Porque quiero preguntarle a Salvador García Llon, que es director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, y es un gran experto, y ayer fue muy lúcido a la hora de explicarnos lo que había pasado. Profesor, buenas tardes. Salvador. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estamos? A ver, tengo la sensación, es una sensación, y no soy ningún experto, pero que empieza a centrarse la principal hipótesis en que algo falló en la vía y que eso provocó lo que provocó. Fíjese ayer cómo el ministro Sarpuente, vamos a escucharlo, hablaba de esas muescas provocadas no solo en el tren Irio, sino en otros trenes que habían pasado previamente. Hemos detectado alguna marca en el tren que pasó inmediatamente antes del anterior Irio. Ahí también se han detectado algunas marcas, muchísimo más leves, pero ¿cuál es la sorpresa? Las marcas están en los bogies del lado izquierdo del tren, no en el derecho. Por mi parte sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un defecto en un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio. ¿Cree que usted que está ahora mismo la hipótesis fundamental, ese fallo en la interacción de la vía, un fallo en la vía que provocó el descarrilamiento de la parte posterior del Irio, profesor? Hombre, con los datos que tenemos ahora es la hipótesis más plausible. Ya no por el hecho que decía el ministro, de que estén en la derecha o a la izquierda, que eso ya serán los técnicos, los peritos forenses que tengan, los ingenieros que están ahí haciendo los informes, que tendrán que inferir en base a la acumulación de datos que están recibiendo cuál fue la concatenación de sucesos, por decirlo de alguna manera, pero por el hecho de que los trenes que habían pasado anteriormente, tanto de Irio como de Renfe, pues tenían ese tipo de muescas, no tan pronunciadas. O sea, quiere decir que había un problema en la vía posiblemente, ¿vale? Y que ese problema fue degenerando hasta el punto de que en un momento en el cual era incompatible con la rodadura, y al que le tocó, por así decirlo, la mala suerte de que en un momento, digamos, es incompatible y tal, descarrila, fue este que pasó. O sea, que es un poco, digamos, la hipótesis hoy por hoy, con los datos que están anunciando, más plausible seguramente. ¿Cree usted que el ministro se precipita, Óscar Puente, cuando ayer en la rueda de prensa dice que ya está claro que aquí no ha fallado, por ejemplo, ni el mantenimiento, ni los controles, ni la caducidad de los materiales, la obsolescencia? Hombre, el ministro hace una interpretación política de la cuestión del mantenimiento, es otra cuestión completamente distinta. Una cosa es la causa, y yo siempre he insistido desde el principio que el mantenimiento bien no era la causa principal o era una causa colateral o complementaria a la problemática de lo que haya acontecido, seguro. De hecho, el mantenimiento son datos, simplemente. Yo este tema lo vengo denunciando y anunciando hace tiempo. Es decir, en España estamos invirtiendo en mantenimiento de infraestructuras, que no en inversión ferroviaria. En inversión ferroviaria llevamos muchos años invirtiendo mucho, porque además son fondos europeos, ¿vale? O sea, inversión ferroviaria para hacer nuevas líneas hemos hecho mucho y seguimos haciendo además. Pero en mantenimiento tenemos el mismo nivel de inversión que hace 20 años, ¿vale? Teniendo muchos más kilómetros de alta velocidad, muchísimos más, ¿vale? Y además, desde el año 2020 se ha introducido otra variable, que es el hecho de que tenemos un incremento de pasajeros, que se han dado las cifras, que es el 77%, casi ha doblado, ¿vale? Pero no solo que ese 77% se reparte linealmente en toda España, no. Las dos líneas que casualmente que han incrementado más los pasajeros, porque son donde han entrado más los operadores privados, son Madrid o Andalucía y Madrid Barcelona, que son casualmente donde hemos empezado a advertir esos problemas, primero de falta de puntualidad, luego de vibraciones. Por lo tanto, el sistema está un poco rompiendo por las costuras. Y es un tema, ya digo, un problema de planificación y de gestión del proceso. Pongo un poco, mira, os cuento una cosa, modo de anécdota. Yo soy profesor de planificación y explotación de infraestructuras. Era una asignatura que en el plan de ingenieros de caminos en la universidad no estaba, porque tenemos la asignatura tradicional antiguamente, que era ferrocarriles, que era para construir. Los ingenieros de caminos, que no lo que hacen estas cosas, eran construcción. Y yo siempre mentalizo mucho a mis alumnos de, más allá de aprender a construir, la importancia de planificar
y gestionar la explotación de las cosas, porque eso es hoy en día la variable más compleja, posiblemente, más que construir, que con los ordenadores se hace de todo ya y lo calculan todo, ¿vale? Y eso es una variable que además deberían aprender los políticos, una asignatura que deberían impartirla también para políticos, porque es una cuestión muy importante para concienciarnos que invertir en que llegue el AVE a tal ciudad en tal año está muy bien, ¿vale? Y es una cosa que hemos hecho una apuesta de país, además, desde ya más de 20 años, ¿vale? Pero que mantener lo construido es casi más importante, porque se puede llevar todo al traste.